Muy buenos días. Etoecología de Bogotá, descripciones de vida y sociedad, es el trabajo que mi persona, Kenny Torra, está desarrollando. ¿Qué es Etoecología de Bogotá, descripciones de vida y sociedad? Es un intento por realizar un acercamiento hacia un pasado cultural impactado por la evolución comercial, y esto delimitado por la geografía y las técnicas desarrolladas hasta el momento. De esa manera, queremos que pueda imaginar todo un mundo a través del comportamiento, las costumbres y creencias del colombiano de la segunda mitad del siglo XIX. Para eso entonces traemos el libro Un año en los Andes o Aventuras de una Lady en Bogotá, escrito por Rosa Carnegie Williams. Es el único testimonio extranjero y a la vez femenino que hay de nuestro siglo XIX. Se presenta ante nosotros como de veras sorprendente el caso de la dama británica Rosa Carnegie Williams, quien en 1881 aprestó valijas en Londres y tomó la decisión irrevocable de acompañar a su marido, un minero audaz y emprendedor, en el viaje que realizó a Colombia entre el citado año y el siguiente de 1882. Y más novedoso aún resulta el hecho de que esta atípica señora inglesa escribió y publicó todas sus experiencias de viaje con la máxima prolijidad desde que partió a Inglaterra hasta su retorno. Pero lo más admirable es que la señora Carnegie Williams no se limitó a escribir la relación de su viaje, sino que, según lo cuenta ella, ejecutó numerosos bocetos y dibujos de los lugares que visitó, todos los cuales lamentablemente se perdieron. Como queda dicho entonces, la autora inicia su relato en los días mismos de su partida y se refiere minuciosamente a todos los detalles de la travesía, incluyendo los infatigables petreles, aquellas aves que se internan en el océano hasta distancias inverosímiles y que según las creencias de los navegantes eran encarnaciones de las almas de los marinos muertos en alta mar. La primera visión que tuvo la autora entrando a Bogotá por el occidente, es decir, por San Victorino, es típica, es la de siempre, la de ayer, la de los muiscas, la de hoy. Los dos cerros tutelares de la ciudad, con sus cimas coronadas por iglesias, lucían oscuros y sombríos. Las nubes colgaban pesadamente de los peñascos más altos, pero en las palabras que escribe Carnegie Williams describiendo su entrada a la ciudad. Muchos fueron los aspectos de nuestra capital que hace más de 100 años llamaron la atención de esta excepcional viajera inglesa. El sector al que se refiere es San Victorino, junto con las cimas coronadas de iglesias, enmarca el año 1580, cuando se construyó la iglesia de San Victorino, ubicada en la actual plaza homónima. Era la más modesta de las cuatro parroquias santafereñas, la Catedral, Las Nieves y Santa Bárbara, así como la de menor desarrollo urbano y con menor cantidad de habitantes en su área de influencia. El barrio San Victorino, el primero de la localidad de los Mártires, había logrado consolidar 25 manzanas para el año 1906. En cuanto al planteamiento urbano y la arquitectura de las casas, se refiere Rosa Carnegie Williams en especial a las ventanas de las casas, abro comillas, enrejadas como en una prisión, a las cuales se asomaban hermosas mujeres españolas de ojos oscuros, cierro comillas. También anota en cuanto a la misión presbiteriana escocesa, a propósito de la cual menciona que el horror con que es visto el protestantismo en la ciudad, más que todo en los estratos inferiores, del cual cuenta el caso de una mujer descrita literalmente como humilde e indigente, que se presentó ante el pastor de la misión ofreciéndole su pequeño hijo en venta al diablo, vale decir a los protestantes, a cambio de una suma de dinero adecuada para subsistir. Así se muestra una sociedad que en su religiosidad se dividía en protestantes y católicos, pero con su control católico maniobrado por la mayoría, de tal manera que lo nuevo en este caso es el protestantismo, y de tal manera traía cierto horror, un miedo de las clases más vulnerables. Además, por esa época el gran número de parroquias e iglesias comenzaron a edificarse. En palabras de Mario Aguilera, abro comillas, desde mucho antes de recobrar sus perdidos privilegios, la Iglesia Católica fue la abanderada de un pensamiento netamente antimoderno que fue recogido políticamente por los conservadores y puesto en práctica por el Estado después de 1886. Cierro comillas. Este acercamiento religioso expone las prácticas y comportamientos retratados como actos simbólicos importantes para la cultura. En otras palabras, establece un vínculo según Alberto del Campo, abro comillas,
Conmemorar es fijar en la memoria, garantizar la perduración de una idea y, más importante aún, de una imagen. El calendario es así un campo de disputa y control, lo que ha originado después de siglos un collage divergente de sentidos, herencia de los distintos poderes que han pugnado por señalar y significar los días, semanas, meses, estaciones, con determinadas actividades y tramas simbólicas. Cierro comillas. El calendario como garante de control del tiempo pretendía regular la vida social y privada en la segunda mitad del siglo XIX para la sociedad bogotana, extendiendo sus celebraciones de la iglesia como sacramentos de unidad. Pero, ¿qué tan unida fue realmente esta sociedad? ¿Cómo las prácticas culturales pueden con su influencia definir los criterios, algunos criterios de diferenciación social? Los criterios para esta definición, según Paulo Castañeda, son las zonas urbanas, la descripción física y vestimenta junto con las actividades de esparcimiento. Para esto aquí acudimos a la diferenciación entre los movimientos costumbrista y modernistas. El progreso económico de finales del siglo XIX ofreció a las clases altas colombianas la oportunidad de comprender nuevas metas económicas, las exportaciones de café, la navegación a vapor en el río Magdalena, el crecimiento de la población urbana. Todos ellos confluyeron al beneficio económico y social de las clases terratenientes. El progreso económico no solo estimuló estas nuevas profesiones para la élite en los campos del comercio y la ingeniería, sino también en las más tradicionales, la de medicina, derecho y especialmente la literatura. De hecho, la Colombia del siglo XIX presenció una proliferación de la afectación cultural, que por haber estado tan divorciada de la realidad podría definirse como de tradición cortés. La expresión cultural y las gentes cultas de todas las profesiones pretendieron cultivar la finura de la expresión en verso y prosa. No cabe duda que entre las gentes acomodadas la tendencia durante la segunda mitad del siglo XIX se orientó hacia una mayor producción cultural que se manifestó en la publicación de libros, la edición de periódicos, la educación dentro y fuera del país, las representaciones del teatro e incluso la música y la apreciación del arte. Aquí es donde el costumbrismo, el romanticismo, el modernismo y aún la filología produjeron talentos literarios de primer orden para las letras latinoamericanas. Sin embargo, el interés por una cultura elevada entre la élite colombiana sirvió para alcanzar metas más concretas que las de impulsar la causa de la civilización universal. La búsqueda de una sensibilidad estética, de la creación decorosa y delicada y del adorno literario separaron aún más al aristócrata de las preocupaciones cotidianas de la realidad y de sus conciudadanos menos afortunados. Es en este contexto que surge el costumbrismo en el siglo XIX en Europa, con un cuadro descriptivo en el que se crean escenas y tipos representativos de determinados estilos de vida. Nace como una preocupación por lo nacional y lo social. Su sentido es crítico frente a las costumbres más arraigadas de cada pueblo. El costumbrismo en Colombia aparece entre los años 1830 y 1880. Fue cultivado por terratenientes cultos que no se decidían a ser verdaderamente literatos, sino que sus ratos de ocio liberaban sus aficiones o ilusiones, escribiendo entonces artículos, crónicas y muchas veces novelas que revelaban su visión de las relaciones sociolaborales del mundo rural. Abordar desde una perspectiva cruzada entre la teoría y la historia del arte el fenómeno del costumbrismo es suponer un campo propenso a la indeterminación por la carencia de unos límites estrictos. El costumbrismo aspiró a erigirse como un conjunto envolvente, protector y legitimador de múltiples estéticas con características y tradiciones bien reconocidas. En consecuencia, las conexiones de intertextualidad y los deslizamientos entre los géneros son no solo oportunos, sino imprescindibles para su análisis, especialmente en lo concerniente a la ilustración gráfica. Pero cabe preguntarse por los factores comunes que operaron en esa especial perspectiva costumbrista, para contemplar entonces desde ella su propensión al mestizaje, no como déficit o remora fatales para su estudio crítico, sino como la expansiva tendencia a otro tipo de artes, impregnando entonces la literatura, las artes plásticas y la música, bajo la idea predominante de plasmar lo local y lo folclórico, de resaltar en el arte la condición social de los pueblos, muchas veces en condiciones de pobreza y a las costumbres de la vida aldeana, distribuyendo sentidos de coherencia entre diversos ámbitos, desde lo pintoresco a lo satírico, pasando de lo periodístico.
para construir una visión heredera del enciclopedismo ilustrado y capaz de situar en paralelo la descripción y catalogación de tipos y hábitos sociales con el plan de clasificar el espacio natural en nuevas categorías. El modernismo, en cambio, fue un movimiento literario que surge en Hispanoamérica hacia 1880, cuyo objetivo estético es la búsqueda de la belleza como medio para huir de la realidad cotidiana y de demostrar su desacuerdo con la materialista sociedad burguesa. Teniendo en cuenta esa concepción de tradición cortés, los modernos críticos colombianos sin duda censuraron la producción cultural del siglo XIX por no haber sido, entre comillas, nacional en su contenido. Aunque resulte posible que los autores de este siglo hayan podido aprovechar temas locales, no desarrollaron una interpretación de la experiencia colombiana que hiciera la creación cultural de este país diferente de la de otras naciones americanas. Sin duda, el literato del siglo XIX percibió su experiencia nacional en términos más bien sombríos. Consideraba que la sociedad colombiana era decadente, hostil y depravada sin remedio. De este modo, su logro cultural, su expresión, su educación y sus viajes al exterior, con sus ideas sociales y aún su apoyo a la tradición religiosa, separaron al literato y sus hermanos de élite del entorno nacional. Los hijos de la aristocracia, entonces, conservaron la tradición cortés en la cultura de Colombia del siglo XIX para reforzar su condición social, al mismo tiempo que funcionaba como elemento de distinción y límites entre la capital y la provincia, entre el modernismo y el costumbrismo. Esta estructura social rígida y con poca movilidad ascendente se mantuvo debido a esta herramienta propia de la mentalidad sofisticada y artificial de la burguesía. La escritura, además, que no solo inspiró una distancia enorme con respecto al resto de la sociedad, sino que articuló y sustentó su relación con el poder, estableciendo entonces leyes, clasificaciones y distribuciones jerárquicas que se plasmaron y se ideologizaron a través de los reglamentos, proclamas, cédulas y propagandas públicas. Esto significa que la escritura y la palabra tenían un poder enorme para dar orden y sentido a las cosas, y sobre todo que la lengua trazaba el mapa donde se escribían los límites y las jerarquías del territorio estatal, un elemento por el cual vendrían continuas transformaciones y se adoptarían nuevas formas de mantener un control de la parte elitista. Dentro de este performance cultural o el proceso social mediante el cual los diferentes sectores sociales, individualmente o en conjunto, exhiben para otros el significado de su situación social, está entonces la vestimenta que se puede ubicar como otro signo fácilmente reconocible para marcar las distancias sociales, lo que significa que los modelos culturales de la élite cultural reflejan los criterios de codificación en los componentes del vestido en la época. En otras palabras, aunque estas características se presentan como razonables y legítimos por las clases dominantes, son la expresión de la voluntad, o entre paréntesis, los caprichos a los que recurren, para entonces justificar su posición social. En relación con esto, otro símbolo importante que se trató de instituir a través del vestido fue el cachaco, un tipo social que al ser representado por el escritor bogotano de filiaciones partidistas conservadoras y típico letrado de la nación católica de la época, Ignacio Gutiérrez, lo describe de la siguiente manera, abro comillas, elegancia compuesta por casaca, calzones, chaleco, cuello almidonado, adornado con un cerquillo a la Renaissance y corbata, además de botas, sombrero, fuentecito, anillos, cadena y prendedor. Esto constituye una figura que a través de una supuesta cultura de virtudes morales y lenguaje sustenta la superioridad natural y el paradigma civilizador del centro del país hacia las demás regiones que conformaban la nación a mediados del siglo XIX, o como es el caso de la vestimenta militar, incluyendo entonces el estatus que diferencia cada rango con los colores y las insignias que se le agregan, y que vemos allí en la imagen del general Uribe Uribe. Contra las propuestas liberales de laicización de la educación pública primaria, José Joaquín Borda contrasta de la siguiente manera la elegancia del cachaco con la vestimenta de tipos sociales pertenecientes al pueblo como el yerbatero, abro comillas, viste ordinariamente zamarros desgarrados, ruana de incomprensibles colores y gran sombrero de paja muy vasta, ennegrecida por el sol, el agua y el barro. Cierro comillas. Sin embargo, esta representación del cachaco también se va problematizando en otras obras cuando se afirma lo siguiente, abro comillas, opacados de nuestros gabanes y corbatas, ¿para qué hemos de mirar siquiera los palurdos que visten con las toscas telas que se trabajan en el país?
aunque bajo la plebeya ruana y el lienzo socorrano se ofenda menos el horror y se respeten más los deberes sociales. Cierro comillas. Aquí la identificación de la ropa costosa y del extranjero como signo de prestigio queda cuestionada por el verdadero prestigio que representaría la laboriosidad y honestidad de los que usan la plebeya ruana. De esta forma, prendas como la corbata y el cuello almidonado del cachaco, en vez de pintar adecuadamente aquello que es referente en cuanto a prestigio y honor, lo oculta, ya que desde cierta perspectiva esto se encuentra en otros tipos sociales. Esa exaltación de los valores adjudicados incluso a tipos sociales como el campesino es complementada con la descripción del yerbatero, que tiene en común ser los símbolos de un pueblo nacional deseado que gracias a su instrucción moral está ordenado en torno a familias fecundas, honradas, trabajadoras y decentes. Ambos lados planteando eh, tanto las élites conservadoras como las liberales del siglo XIX eh, suponen más semejanzas que desencuentros, pues estos grupos coincidían en la imposición de ciertas creencias comunes sobre las cualidades de cada uno de los tipos sociales, ya que dotaban a los sectores populares con unas características esencialistas que los hacían ver previamente como bárbaros e inferiores. Es decir, este tipo de representaciones no tomaban en cuenta las condiciones particulares en la escala social, la inserción en una determinada geografía, ni en los otros rasgos que constituían la individualidad de tipos sociales. Los espacios de esparcimiento. Actividades como los paseos, las tertulias y el teatro servían para exhibir una manera propia de ser en el mundo, a aquellos que se definían por atributos como los de formalidad, solemnidad, suntuosidad o ostentación. De hecho, el desarrollo de las actividades de esparcimiento funcionaban como referentes, un rol con el cual jugar, que dictaba ciertas pautas de actuación. Por ejemplo, las clases dominantes eran cuidadosas de mantener su protocolo y estatus en las festividades donde observaban las actividades de esparcimiento del pueblo. Por consiguiente, estos roles estaban orientados por definición a representaciones atractivas que pretendían establecer de forma coherente un apego a una amalgama de valores pertinentes para esa sociedad cortés. El bambuco, su carácter popular y anónimo, posibilitó unas relaciones horizontales entre las diferentes clases sociales. En cuanto a ese extrañamiento y distancia de las élites frente a las maneras de divertirse de diferentes tipos sociales, el bambuco se convierte así en un elemento hegemónico dentro de los símbolos representativos de la nacionalidad colombiana. Debido al surgimiento del folclore o el estudio del pueblo propio, aquí entonces el folclore es una herramienta de poder destinada a apropiarse y delimitar o incluso crear lo verdadero en torno a los elementos que conforman los símbolos nacionales, ya que la disciplina concibe que la vida de los pueblos está determinada por la naturaleza o la unidad compartida y difundida de las expresiones propias y particulares de las clases populares. Así entonces el folclore, eh, al elaborar una preservación y recolección de las otras posibles herencias culturales nacionales, o en otras palabras, al catalogar cada música como negra, indígena o española, va reconociendo implícitamente un orden y jerarquización social y regional de la sociedad que se confirma al observar que el bambuco fue considerado expresión de las tierras altas y templadas integradas al orden nacional. Para concluir, este trabajo intentó traer unas herramientas que ayudan a entender cómo se construyen las identidades sociales y la dominación cultural. Para ello se parte de la historia cultural, la cual indaga cómo es la manera de producir, consumir y dar sentido a las creencias, las concepciones del mundo, ciertas ideas, valores e imaginarios dentro de un sistema social. Permite entonces reforzar o dirimir las relaciones de poder. En los medios de comunicación masivos actuales como las redes sociales, la televisión o la radio, aunque la armación tecnológico y cultural, a través del cual los discursos apuntan a tener un papel privilegiado de los imaginarios sociales, han cambiado, es aún necesario para los grupos sociales que buscan establecerse como hegemónicos tener los principales circuitos y medios de difusión para lograr un impacto en la mentalidad de los diferentes sectores sociales. Esto fue lo que a través de la comprensión del espacio, la descripción de los movimientos artísticos como el costumbrismo y el modernismo, se implantó una creencia impregnada por la política y la religión, que establecieron un tipo de comportamiento de vestimenta, de vivienda y en parte de los espacios de esparcimiento. Así, estas perspectivas
permiten distinguir la opinión pública contrahegemónica, es decir, de contenido liberal y crítico de la cultura popular y plebeya a la que las élites siempre se refirieron con ambivalencia y temor, para estudiar entonces el grado de integración social y cultural que hubo en la construcción del sistema republicano encabezado por los letrados. Muchas gracias.